a tu programa Vive Feliz. En tiempos de desesperación, de desesperanza, de desánimo y hasta de depresión, vamos directo a tu corazón con unas palabras para levantarte, darte fortalezas para reposicionarte y vivir la vida victoriosa que anhela el corazón de Dios. El programa de hoy es un programa muy importante. Creo que puede ser un antes y un después para gente linda que está conectada con nosotros, ya que vamos a estar trabajando con el tema el regalo del perdón. ¿Qué es el perdón? La palabra perdón es una palabra compuesta. Si dividimos la palabra perdón en sílabas, ¿cómo nos queda? Perdón. Un don es un regalo y per es un superlativo. Literalmente, perdón quiere decir regalo grande. Esa es la etimología de la palabra perdón. Perdón es un regalo grande y ciertamente cuando decidimos perdonar, porque el perdón también es una decisión, nos estamos dando un gran regalo. No tenemos por qué dudar de que hay personas que están aquí conectadas con nosotros, que están cargando unos dolores emocionales profundos. Puede ser que algunos te vengan hasta de tu infancia, porque sobreviviste a algún tipo de maltrato, que emocionalmente te dijeron cosas que atentaron en contra de tu dignidad, que te dijeron palabras que laceraron tu autoestima y posiblemente esas palabras vinieron de las figuras más importantes y significativas de tu vida. Una adolescencia donde fuiste expuesto a unas situaciones que han distorsionado un poco lo que es tu verdadera identidad en Dios. Haber sobrevivido a abuso físico, ya sea porque te pegaron injustamente, porque te pegaron en desproporción a la falta, o a otros no le pegaban y a ti sí te pegaban. También deben estar conectados con nosotros los valientes sobrevivientes de abuso sexual. El abuso sexual es el maltrato que más se calla. De hecho, tengo un recuerdo muy vívido de en una ocasión cuando fui a dar una conferencia a un grupo de matrimonios y hablé del abuso sexual. Y este hombre, cuando regresa a la habitación con su esposa en el hotel, le confesó por primera vez, ellos llevando más de 40 años casados, de que él había sido abusado sexualmente por un tío. Y su esposa, muy valientemente y también de manera muy sabia, porque la mujer sabia edifica la casa, le dijo, si tú quieres buscar ayuda, yo te doy apoyo. Y él fue un paciente que estuvo activamente en mi oficina, en terapia, trabajando el perdón a ese tío que lo había lacerado tan profundamente, sobre todo en la forma en que él se veía a sí mismo. Él tenía una sensación como si fuera una mercancía usada o como si fuera una mercancía que quedó rota. ¿Qué tendrás tú que perdonar? Puede ser un padre que estuvo ausente, ya que hubo un divorcio contencioso entre tus padres. Tal vez ese papá te quedabas esperándole los fines de semana y nunca llegó porque resulta que hizo otra familia y no solamente se divorció de tu mamá, sino que también se divorció de ti. Creo que están conectados con nosotros personas que en lo profundo tienen ese dolor, pero ya llegó el momento en que tú puedes decidir ser feliz y para ser feliz hay que perdonar. Te cuento que en mi casa colecciono muñecas y esto tiene un significado muy importante para mí. Mi mamá fue una niña bien pobre, fue una niña que cuando nació mi abuela la regaló y se la regaló a una tía que la maltrató bárbaramente. Y una de las formas en que la maltrataba era no brindándole lo que ella necesitaba, no solamente afectivamente, no solamente a nivel emocional,
sino también en carencias económicas. Y mi mamá por muchos años nos contaba con profundo dolor cómo ella en la Navidad veía que otras niñas recibían una muñeca, pero a ella nunca la muñeca que anhelaba la recibió. Ella se percató que el que esa muñeca no le llegara de regalo no solamente tenía que ver con pobreza, porque habían otras niñas en la barriada donde ella se crió que eran tan pobres como ella, pero a esas niñitas sí les llegaba su regalo de Navidad. Comprendió mi mamá entonces que había otra pobreza que era más significativa y profunda aún, que era la pobreza de espíritu. Era la pobreza de la falta de conexión con ella. Sin embargo, mi mamá nos dio un gran ejemplo de perdón, porque cuando esa tía que la maltrató se hizo viejita, quien se hacía cargo de ella era precisamente mi mamá. Yo tengo recuerdos de ver a mi mamá llevar a esa tía a citas médicas. Yo tengo recuerdos donde íbamos a casa de esa tía y mi mamá le llevaba regalos, porque esos son los frutos del perdón. Nunca es tarde para perdonar, te hayan venido a pedir perdón o no. De hecho, la mayoría de la gente que nos ha lastimado todavía ni se han enterado porque no están conscientes del daño que nos han hecho. Pero aunque no te vengan a pedir perdón, aunque no haya reconocimiento de falta, aunque no te digan las palabras que tú necesitas, decide hoy perdonar. Quédate con nosotros. Tenemos un programa extraordinario. Vamos a estar contestando preguntas en la sesión La Terapeuta Responde y también tendremos a 2 autores de libros que tienen unas historias muy impactantes sobre el perdón. Así que por favor, quédate con nosotros. Desde que me levanto, en ruta. Felices significa que aún en los momentos difíciles Escucho mi música con Avi Ortiz. llegó la hora con los grandes éxitos de tu vida. La paso de show con Kenny Joe. Estás de show con Kenny Joe a través del 97.7 Nueva Vida. Más música, más variedad. Y sigo con un banquete musical en los fines de semana con Jonuel y Yanira Rodríguez. Yo soy Joe Noel y estoy contigo en este fin de semana. Nueva Vida, más música, más variedad. Soy Yanira Rodríguez. Más música, más variedad. Nueva Vida. Qué bueno que continúas con nosotros en este tu programa Vive Feliz. Y ahora me acompaña una gran mujer. Ella es esposa, madre, abuelita, capellana y autora del libro Volver a Vivir. Ella es Noris Rosario. Gracias, Noris, por estar con nosotros. Gracias, Liz, por invitarme. Estamos hablando del perdón, de la complejidad que esto tiene, que mucha gente lo decide, pero el transitar hasta dar el cierre total puede ser cuesta arriba. ¿Qué tú nos puedes decir, Noris, de cuán complejo puede ser este proceso? Muy complejo, y más cuando viene de personas que amamos, personas que no lo esperamos, de personas que tenemos en un lugar muy especial en nuestros corazones. De hecho, cuando hablamos de traición, es porque esa persona es bien significativa en nuestra vida. Es alguien a quien le hemos entregado nuestra confianza, nuestro corazón, y nos falló. Distinto a cuando quien falla pues es alguien que nos es indiferente, pero cuando es alguien cercano y de nuestra confianza, eso tiene un impacto mayor. Claro que sí. ¿Qué tú nos recomiendas, Noris? Cosas tal vez que tú misma tuviste que hacer y trabajar para poder perdonar. Pues mira, Liz, a veces dejamos pasar las cosas y en nuestro
país, es parte de nuestra cultura decir que el tiempo sana, pero realmente no debemos de dejar que esas heridas se queden en nuestros corazones, dejarlas inconclusas, sino más bien buscar ayuda, buscar profesionales que nos puedan guiar a poder sanar y poder perdonar realmente. Hay gente que en la resistencia de entrar al proceso, porque el proceso de sanar puede ser doloroso, como que meten las cosas dentro de un baúl y a veces hasta se les sientan encima del baúl. Es una resistencia como de exponerse a la herida una vez más. Es correcto. También tenemos que reconocer realmente, identificar qué nos está afectando. Y la realidad del caso es que toda herida, toda situación que haya venido, ¿verdad? Si hay una herida es porque algo nos impactó de manera sobrenatural. Debemos de trabajarla, debemos de identificarla y verla como una amenaza incluso para nosotros, porque nos puede crear una paralización en nuestras vidas. Por eso es que podemos ver personas que se quedan viviendo en su pasado y siempre recuerdan. Entonces dejaron tal vez que el tiempo pasara y que el tiempo les sanara, pero es parte de su diario vivir, el dolor que llevan, el llorar por cada vez que recuerdan la situación, les paraliza realmente. Y pues al menos en mi caso, decidí buscar esa ayuda, decidí moverme a buscar, decidí vivir en medio de mi proceso. Muchas veces morimos estando en vida. Morimos, dejamos de vivir, dejamos de disfrutar lo hermoso de la vida por un dolor, porque nos atropellaron, porque trataron de asesinar nuestros sueños, trataron de asesinar esas personas que somos realmente, nuestra identidad. Y en mi proceso yo decidí vivir, decidí buscar la ayuda y entregarme al proceso, abrazar el proceso para juntamente con él poder salir de él. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que cuando no hemos completado el proceso de perdón, es un estancamiento en el tiempo, que nos quedamos en el pasado. Y de forma automática vino a mi mente un pasaje bíblico que se encuentra en Eclesiastés 3:15, que dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. También podemos hacer referencia de esas célebres palabras del apóstol Pablo cuando dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Noris, ¿algún trato que el Señor tuvo contigo dentro de esa experiencia tuya de sanidad, que tú puedas decir, esto fue algo a nivel espiritual que yo viví, que me fue de impacto y que a la misma vez me ayudó a moverme de la zona del dolor? Pues mira, en una ocasión, estando en mi casa, en mis tareas regulares, el Espíritu Santo interrumpió mi tarea y me ministró en gran manera. Allí yo estaba orando por mi situación, estaba presentándole al Señor cómo me sentía en ese día y pidiéndole al Señor que renovara mi fuerza. Qué maravilloso es ir delante del Señor con la convicción de que Él nos entiende cómo nos sentimos, porque Él también fue traicionado, Él también fue abandonado por la gente que también era importante y significativa para Él. Claro que sí. Liz, en ese momento el Señor me ministra y recuerdo que por mi nombre me dijo: Noris, yo perdoné con mis heridas sangrando, con mis heridas abiertas. Yo perdoné a aquel que me señaló, perdoné a aquel que se burló de mí, perdoné en la cruz, perdoné mirándolos a todos a los ojos, perdoné cuando aquel amigo me negó, perdoné en el momento. El Señor no le dio lugar a que se alojara en su corazón. Yo me quedaba pensando, ese día me impactó mucho la palabra que Él me daba. El Señor cambió completamente mi lente, cambió mi manera incluso de orar. El impacto fue tan poderoso que yo comencé a ver que yo tenía una oración egoísta. Yo oraba por mi sanidad, yo oraba por aquello que me habían hecho, yo oraba porque habían sido injustos conmigo. Y cuando el Espíritu Santo comienza a ministrarme de esa manera, que comienzo a entrar en el escenario de Jesús,
no solamente en el escenario de camino a la cruz, sino desde el momento que Judas Iscariote se acerca a los sacerdotes para hacer un trato, un negocio. ¿Cuánto ustedes me dan por él? Y él le dicen, te vamos a darte 30 monedas de plata. Y luego de eso, Jesús hace la cena, celebrando la Pascua. Y Judas Iscariote, ya habiendo hecho el negocio, come del plato del maestro. Y eso impactaba mi vida, cómo Jesús tenía misericordia, porque aquello fue un acto de misericordia. Aquello fue un acto de amor de Jesús, cómo Jesús ama al enemigo, aún aquel que lo iba a entregar. El Espíritu Santo comienza a llevarme desde todo ese escenario, desde ese momento. Y voy entonces mirando el proceso de Jesús, como aquellos que él amaba y aquellos que caminaron con él, de momento le dieron la espalda y se alejaron de él. El Espíritu Santo comienza a ministrar a mi vida y comienza a hablarme el Señor, que es la verdadera justicia de Dios. Y hay un texto bíblico que yo quiero compartir, que está en Mateo 5, 44-45, que dice: orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa palabra que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. El Señor, el llamado que me hacía a mí era: ora por esa persona. Ora por esa persona que trató de asesinar tus sueños. Ora, porque la realidad del caso es que se ve como que me asesinaron los sueños, pero la palabra de Dios, lo que Dios dijo de mí, no está en las manos de ningún ser humano. El que yo haya pasado por ese proceso no iba a detener la palabra que Dios había dicho de mí, lo que Dios iba a hacer en mi vida. Nada lo iba a detener. Pero como en el momento estás dentro de ese torbellino, no te das de cuenta, piensas que es el fin. Piensas que no vas a poder continuar. Y piensas que eso que vino a tu vida vino para destrucción. Por eso es que yo hago, ¿verdad? Digo la palabra que me sentí muerta en vida, porque sentí que todos aquellos mis sueños habían muerto. Pero luego vi cómo el Señor trajo vida en medio del perdón. Cuando yo comencé a orar por estas personas, cuando yo comencé a sanar, que perdoné, que decidí perdonar, todo el escenario que yo tenía de frente cambió para mis ojos, porque la realidad es que era el mismo escenario, nada había cambiado, todo continuaba exactamente igual, pero ahora comencé a vivir dentro del escenario y dije, no voy a morir aquí, en este lugar desértico, y comencé a tomar grandes decisiones en mi vida. Entre esas, ya estaba recibiendo la ayuda, ya estaba encaminándome a mi sanidad, a mi libertad, como yo le llamo. Yo le llamo que el perdón fue mi libertad. Yo fui libre. La realidad de mi proceso, el yo haber perdonado, yo sentí que salí por una puerta donde dejé atrás todo aquello que había venido a atropellarme, a querer quitarme mis sueños y a querer asesinar toda aquella palabra que el Señor había hablado sobre mí desde niña. Poderoso. Eso es inteligencia emocional y madurez espiritual. Tú llegar a estar en la misma mesa de aquel que te dañó, que te traicionó y que hasta te vendió. Y mientras te escuchaba también visualicé a Jesús en la cruz. Él había estado callado como cordero que va al matadero. Dicen los historiadores romanos que a los crucificados había que cortarles la lengua porque decían todo tipo de improperios y de maldición. Y estaba allí Jesús totalmente molido, emocional y físicamente. Y yo me imagino, Noris, los que estaban allí al pie de la cruz a la expectativa si él iba a poder decir algo. Y cuando rompe el silencio, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo, Noris, que eso fue lo que tú lograste hacer. Claro que sí. Perdonar porque no sabían lo que estaban haciendo, al punto que entraste a una dimensión espiritual de orar
por quien te dañó. Porque amar y bendecir a aquellas personas que nos han hecho bien es fácil. Pero tú comenzar a hacer ruegos y sembrar aún en las personas que te han dañado, eso es entrar en otro nivel espiritual. Noris, me imagino también que escribir el libro fue una experiencia sanadora para ti. Claro que sí, Liz. No quiero dejar pasar la oportunidad para abundar sobre lo que acabamos de hablar. El yo comenzar a orar por aquellas personas. El Señor me muestra que debemos de arrebatarle de las manos al enemigo, a todas aquellas personas que están cegadas, que no se dan de cuenta lo que hacen, que están ciegos teniendo vista, están ciegos. Y la justicia de Dios está en pararnos en la brecha por ellos también y que ellos puedan venir, ganárnoslos para el reino. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo oro por ellos. Yo le pido al Señor que la sangre redentora de Cristo les salve. O sea, esa sangre fue derramada por todos, pero que ellos puedan experimentar el glorioso perdón del Espíritu Santo, que ellos puedan experimentar lo maravilloso que personas como tú, como yo vivimos, que vivimos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque para mí fue una victoria el yo poder llegar a sanar y poder perdonar. Poderoso. Y escribiendo el libro, que es experiencia sanadora, lo digo, ¿verdad? Porque yo como autora también testifico de que hay sanidad en el escribir. Y sé que ese libro, Volver a Vivir, Noris, ha sido de bendición para muchas personas. Dinos cómo la gente lo puede adquirir. Pueden conseguirlo a través de Amazon, librerías aquí en Puerto Rico, en diferentes pueblos. También se pueden comunicarse conmigo al 787-559-1742. Gracias, Noris, por haber compartido con nosotros y por favor quédate, porque ahora viene el segmento de preguntas que sabemos que te ha gustado mucho. La terapeuta responde, donde vamos a ir directamente hacia tu necesidad sobre el tema del perdón, y también vamos a tener otro testimonio de la actriz Lixamari Pedraza. Así que no te muevas y llama a la gente que está contigo en la casa para que no se pierdan lo que viene en el programa. Cada fin de semana no te puedes perder la alfombra roja de la música cristiana, las más importantes de la semana, conmigo, el Dr. Radio Fernan Reyes, en el Nueva Vida Top 10 Hits, invitados especiales y tus canciones favoritas. No te lo pierdas, Nueva Vida Top 10 Hits, exclusivo de Nueva Vida Radio y Televisión. Gracias por permanecer con nosotros. Ahora tendremos el segmento La Terapeuta Responde, donde hemos encuestado sobre los temas que tú quieres conocer y qué específicamente quieres saber de esos temas. Y para este segmento me acompaña mi buena amiga Dorin Sayas. Gracias, qué feliz y honrada me siento de estar aquí contigo. Bendiciones. Siempre hablar contigo, Dorin, es como que bien casual, sí, claro, bien chévere, claro. Y así queremos también que tú te sientas con nosotras. Sí. Dorin, hicimos una selección de algunas de las preguntas relacionadas al perdón. Sí, bueno, aquí, doctora, dice la primera pregunta: ¿perdonar es sinónimo de olvidar lo que me hicieron? No necesariamente. De hecho, todo queda registrado en nuestra memoria. Por eso las personas que dicen yo perdono pero no olvido, en cierta forma esas personas están correctas. Okay. Porque Dios nos diseñó de tal manera que vamos haciendo un almacenaje, vamos haciendo un registro de todas esas memorias. Ahora, ¿qué es el perdón si no es olvidar? Pues que cuando se activen esos recuerdos, ya no me duela. Eso es lo importante. Esa es la clave. Esa es la clave. Si todavía te duele, si todavía te molesta,
Si tú le quieres ver la cabeza donde tiene los pies a la persona que te dañó o que te lastimó, quiere decir que el proceso de perdón no se ha completado. Pero que tengas unas vivencias que te conecten con las memorias de lo que sucedió, eso es normal, porque eso es parte de cómo funciona nuestro sistema humano. Pero sí creemos que con las herramientas que estás recibiendo hoy y que tú vas a poder decidir que va a llegar el momento en que hasta vas a poder testificar de la experiencia que tuviste, pero en paz y hasta con gozo. Qué bonito, ¿verdad? Las cosas que nos permite vivir el Señor. Bueno, la segunda pregunta dice, perdonar. ¿Quiere decir que tengo que seguir relacionándome con la persona, doctora? Mira, te debo decir, Dorín, que esta es una de las preguntas que también más la gente hace cuando va a terapia. Sí. Porque, pues, sí han logrado completar el proceso de perdón, pero ante lo que tienen inquietud o incertidumbre es si deben permanecer cerca o hasta relacionándose con la persona que les lastimó o que les falló. Hay quienes lo pueden lograr siempre y cuando no les haga daño. O su vida esté en peligro, ¿verdad? Hay personas que tener el agresor o la persona que te ofendió puede estar en peligro su vida. Hay casos donde es una cuestión, como nos está diciendo Dorín, es una cuestión de seguridad. Sí, doctora. Y lo más importante es tu integridad. Claro. Lo más importante es que tú no te expongas a situaciones que pueden ser peligrosas, Claro. nocivas para tu vida. En ese tipo de casos, perdona, pero deja ir. Igual que cuando vas a estar continuamente exponiéndote a maltrato. Exactamente. Maltrato puede ser verbal, puede ser emocional, no todo el tiempo el maltrato es físico. Ajá. También, y si es en caso de una mujer y hay niños presentes, es guardar tu vida, pero también lo de tus niños, ¿no? Me encanta que traigas eso, Sí. Dorín. Que no es solamente cuidarnos a nosotros en salud mental, sino también a los que están alrededor. Claro. En salud mental y en integridad física. Sí, claro. Así que tú evalúa, porque esto es de caso en caso. Sí. Habrán ocasiones donde yo puedo perdonar, permanecer en la relación, porque permanecer en la relación no me está destruyendo. Pero si yo perdono y sigo cerca de esa persona, y eso puede acarrear para mí alguna situación que es de detrimento para mi vida, indiscutiblemente hay que estar lejos y no cerca. Hay personas que aún tú amándolas y siendo bien importantes y bien significativas en tu vida, tú te debes alejar de ellas. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son algunas técnicas terapéuticas para trabajar el perdón? Pues mira, una de las que más he utilizado, ya yo llevo 26 años dando terapia y yo he visto la gran efectividad que tiene el escribir. Ajá. Cuéntenos, doctora, ¿cómo sería eso? La terapia literaria. Sí. El escribir cartas. Y usualmente cuando damos esa asignación para que la persona a la próxima terapia lo traiga, le decimos que dividan la carta en 4 partes. Y hoy yo quiero compartirle esto a la gente linda que está conectada con nosotros, por si desean, Dorín, hacer ellos también el ejercicio. Claro. En la primera parte de la carta tú debes dar las gracias. Eso es importante porque en toda relación uno debe conectarse con esos aspectos que han sido positivos, que han sido agradables, las memorias que te pueden despertar cuando tú te conectas con lo que ha sido tu relación con esa persona. Te debo decir, Dorín, que he tenido casos donde cuando yo le solicito al paciente que escriba gracias a esa persona, se tardan o no saben qué escribir. A veces no ponen escribir, nada. Me imagino, doctora, me imagino. Oye, me pasa mucho cuando la herida es con mamá o papá. Sí. Un papá que abandonó, un papá que no estuvo presente, una mamá que fue castrante o maltratante.
pero siempre vamos guiando a la persona a que logre encontrar algo. En este mismo ejemplo que estamos dando de mamá o papá, pues mira, si mamá o papá no estuvieran ahí, no estuvieras tampoco tú. Ajá, así es. ¿Verdad? Tú eres producto Claro de que sí. estuviera mamá y papá. Claro que sí. Así que por ahí podemos empezar. Busca algo por lo que tú puedas sentir gratitud ante esa persona. La segunda parte, después de dar las gracias, es cuáles fueron los daños. Y ahí yo le digo, mira, esto es sin límite de tiempo, esto es sin que tenga orden cronológico. Claro. No, tú ventila, porque una de las cosas más efectivas de esta técnica es que la persona se pueda desahogar. Muy bien. Hay gente, Dorín, que lleva demasiado tiempo cargando algo sin podérselo contar a nadie. A veces toda la vida con un secreto de un daño. Pero tú cuando empiezas a hacer ese inventario de daños, empiezas a sacar hacia afuera. Qué lindo. Y eso nada más es altamente sanador. La tercera parte de la carta es yo te perdono por... Escribiendo el perdono. Y haces ahí toda la lista de las cosas por las que estás perdonando a esa persona. Hemos dicho ya en el programa de hoy, aunque no te hayan venido a pedir perdón, aunque no te hayan reconocido la falta que te hayan hecho, aunque no ha habido conciencia en la persona sobre la profundidad de esa herida, no importa, tú de todas formas, porque eso es algo para ti. Claro, porque y aunque no lo sienta, a veces no sentimos perdonar, doctora. No. Digo, no, es que yo no siento, no es que uno lo sienta, es por el bien de uno mismo. Me encanta que también traigas eso, Dorín, porque sí, muchas veces cuando la gente lo empieza a escribir, aunque lo empieza escribiendo sin sentirlo, llega el momento que eso conecta el corazón. Qué lindo, así es. Ay, qué lindo. Porque es para tu beneficio. Así es. También me ha ocurrido muchísimo, Dorín, que gente en terapia me dicen, pero doctora, lo que pasa es que él no se merece que yo le perdone. Es que ella no se merece mi perdón. Y yo con mucho respeto y amor le digo, pero tú sí. Exacto. Tú sí lo mereces, así que tú lo vas a hacer para vivir libre y, como dice el título de este programa, para vivir feliz. Claro que Vive sí. feliz perdonando. Lindo. Y la última parte del ejercicio es yo te pido perdón por. Donde tú también puedas evaluar si en esa relación, en algo tú pudiste haber contribuido. Claro, sí. A veces por coraje tuviste unos distanciamientos. Sí. Pues mira, yo pido perdón, porque eso es de valientes también. Claro que es de valiente. En algunas ocasiones, Dorín, esa carta ha sido enviada. A la persona. A la persona. Wow, qué interesante. Y en otros casos los hemos invitado también a terapia. Qué lindo. Y esa otra parte ha escuchado accedido también ir. la carta de perdón. Qué lindo. Ha sido maravilloso. Pero aunque no la envíes o no la trabajes directamente con la persona, es algo que de todas maneras tú debes hacer para por fin liberarte de esa experiencia de dolor. Así que gracias, continúa pendiente a nuestras redes sociales, doctora.lizmillán, donde vamos a continuar haciendo estos sondeos porque queremos contestar tus preguntas. Y ahora quédate con nosotros porque próximamente vendrá Lixamari Pedraza con un testimonio con el que estoy bien segura que te puedes identificar. Más música, más variedad. Nueva vida. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en el programa Vive Feliz.
En estos momentos me acompaña una gran actriz puertorriqueña y me consta que es una sierva hermosa del Señor. Y ella es Lisamari Pedraza. Gracias, Lisamari, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, doctora. Lisamari, hace poco tiempo estuvimos hablando por teléfono y tú me contaste de un testimonio, de un trato muy especial que tuvo el Señor contigo y derivó eso unos aprendizajes para ti relacionados al tema del perdón. Y queremos que toda la gente que esté conectada con nosotros sepa qué fue lo que te pasó. Claro que sí, estoy aquí para contarles. Lo más interesante de este testimonio acerca del perdón, doctora, es que la persona ni siquiera sabe que yo le tuve que perdonar. Es una persona que nos hemos relacionado en diferentes escenarios y que por ciertas cosas y ciertas actitudes no se dio cuenta de que dañó mi corazón. De hecho, yo tampoco me había dado cuenta hasta que me pasó lo que le voy a contar. Fíjate, me gustaría captar de ahí algo que puede ser de bendición a gente en que nos está viendo, y es que gran parte de las personas que nos dañan no lo hacen con la intención maquiavélica de destruirnos. Fíjate que tú refieres que esa persona ni se dio cuenta de cuánto te estaba lastimando. Así fue. Pero un día, mientras me encontraba intercediendo por una amiga que había perdido a su papá recientemente, recuerdo que yo estaba escuchando una alabanza y mientras estoy escuchando esa alabanza empiezo a llorar y el Señor me pide que empiece a interceder por esta amiga, ¿verdad? Que había perdido a su papá. Y ahí en medio del llanto y luego de interceder pidiéndole al Señor que fuera de consuelo y fortaleza para ella, el Señor me pide que empiece a orar por esta otra persona. Y yo no entendía porque yo, entiendo perfectamente por qué necesito orar por la persona que había tenido la pérdida, pero ¿por qué voy a empezar a orar por esta persona? Pues siento que el Espíritu Santo dice a mi corazón, Lixa, empieza a pedir para esta persona como si fuera para ti. Wow. Lo cual para mí, en ese momento, yo no pensé que iba a ser tan difícil, porque yo pensaba que mi corazón estaba sano y que el problema era la otra persona. O sea, yo no veía que había ningún problema en mí, yo pensaba que el problema era la otra persona, las actitudes de la otra persona, lo que hacía la otra persona, sin darme cuenta que todo eso dañó mi corazón hasta tal punto en que a mí se me hizo difícil esta instrucción de Dios de pedir para esta persona lo mejor como si fuera para mí. Wow. Cuando llega ese momento de empezar a hacer la oración, me noto que esto como que no quiere fluir. Y lo que hice fue ser sincera con Dios. Señor, tú sabes que no quiero hacer esta oración. Y se lo dije tal cual. Obviamente él lo sabía. Sí, y a Dios le encantan nuestras transparencias. Por eso es que Dios decía sobre David, su corazón es conforme al mío, porque David era bien genuino con el Señor sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, así que Dios le encanta cuando hacemos eso. Ajá, y porque lo sabía precisamente, es que me dio esa encomienda de pedir para esta persona como si fuera para mí lo mejor. Y comienzo yo a hacer la oración un poquito a regañadientes, sin ganas, como dirían en el campo con las muelas de atrás. Sí. Y empiezo a pedir, pero estaba pidiendo con el freno puesto. Y el Espíritu Santo empieza a decir a mi corazón, Lixa, estás pidiendo lo mejor, estás pidiendo como si fuera para ti. Y yo tuve que reconocer que no. Yo estaba pidiendo bueno. O sea, yo no estaba pidiendo cosas malas, yo estaba pidiendo buenísimo para la persona, pero no estaba pidiendo lo mejor. Entonces el Espíritu Santo siguió trabajando en mi corazón y yo con el freno puesto, hasta que llegó un momento, doctora, que empiezo a soltar y empiezo a decir, ok, yo voy a empezar a pedir de verdad como si fuera para mí. Voy a pedir lo mejor de lo mejor. Y a medida que yo iba pidiendo, y que el Señor me iba revelando también áreas de la vida de esta persona que yo no conocía. ¡Qué glorioso! que necesitaba intercesión en esa área.
el perdón fue llegando a mi corazón. El Señor me reveló a través de ese ejercicio que en mi corazón había una raíz de amargura hacia esta persona. Y no fue hasta que me atreví a pedir como si fuera para mí, sin importar si a esta persona no le alegraban mi éxito, sin importar lo que hubiera hecho o dejado de hacer, sin importar nada de la otra persona. Porque tú habías sufrido porque habías percibido envidia de esa persona. Sí, también. Y creo que es importante esto también destacarlo, porque hay quienes están sufriendo porque perciben esa envidia de otros. Sí. Y la envidia es un sentimiento muy negativo. Y para mí era muy difícil pedir lo mejor, porque yo decía, ¿cómo yo puedo pedir lo mejor para esta persona cuando esa persona no quiere lo mejor para mí? Entonces el Señor ahí me revela que también mi corazón necesitaba ser trabajado e impactado por el Espíritu Santo. Y lo más lindo es que a medida que yo fui haciendo esa oración, las cargas se fueron. Yo me di cuenta cómo el Señor empezó a sacar literalmente la raíz de amargura que tenía en mi corazón y fui libre a través de esa oración, de ese ejercicio de pedir para esta persona lo mejor. Y llegó el momento en que de no querer hacer la oración, de decirle al Señor, Señor, tú sabes que no quiero hacer la oración, llegué al otro extremo, donde genuinamente empecé a desear que todas estas buenas cosas que me gustaría o que yo misma quería, que las pudiera tener esta persona. Y el Señor hizo un trabajo de sanidad increíble a través de él. ¿Sabes qué puedo ver en ti, Lixa? Amor. Eso es amor. Eso es un nivel de amar imitando a nuestro amado Señor Jesucristo. Y el Señor nos desafía a amar como Él amó. Wow. Cuando, por ejemplo, él dice, al que te den una mejilla, ponle la otra. Sabemos que esto no es exponernos a maltrato, ni ser masoquistas, sino que a lo que se refiere ahí el Señor es a no estar a la defensiva, a tratar de ser de bendición. Cuando también dice el Señor, a quien te pide el abrigo, dale también la camisa. A quien te pida que le camines 1 kilómetro, no le vas a caminar 1 kilómetro, le vas a caminar 2. Y los que estaban allí, los judíos, escuchando al Señor hablar sobre esto, entendían perfectamente a qué el Señor se refería, porque los romanos, conquistando tierras, sus soldados cargaban el equipaje con ellos encima. Y la ley, una ley injusta, decía que el soldado indiscriminadamente podía escoger a cualquiera que estaba allí y le tenía que cargar el equipaje por 1 kilómetro. Y el Señor le está diciendo, no le vas a caminar 1 kilómetro, le vas a caminar 2. Porque amar y perdonar muchas veces tiene que ver con dar la milla extra. Y me parece, Lixa, que eso fue a lo que te desafió el Señor. El Señor te desafió y nos desafía a todos nosotros hoy a dar la milla extra. Lixa, tú eres una mujer que está saturada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Me gustaría que mirando a la cámara tú le puedas dar un mensaje a esas personas que hoy están en carne viva, que están lidiando con la traición, que están tratando de recuperarse de una infidelidad, que sienten que les hicieron una puñalada en la espalda. Queremos que tú le des una palabra en esta hora que pueda llegar a los recónditos de su alma. Claro que sí. En esta hora el Señor quiere trabajar contigo como lo hizo conmigo, la sanidad del perdón. Y es que el perdón nos hace libres y nos permite recibir todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Cuando no perdonamos, literalmente nuestra vida se estanca y no somos capaces de ver las cosas que el Señor tiene. Hoy el Señor te dice, perdona a ese que te hizo daño, porque a ti también te perdoné yo. Y el Señor nos ha perdonado de muchas cosas y muchas traiciones que le hemos hecho. Es difícil, no lo vas a sentir de primera intención, como fue mi caso, en tu corazón, pero lo importante es que puedas ser sincero, sincera con el Señor y reconocer, Señor, yo sola, no puedo hacer esto, pero yo te garantizo
que si tú tienes un corazón dispuesto y le pides al Espíritu Santo ayuda, el Señor te va a ayudar. Y al igual que como lo hizo conmigo, vas a poder soltar la carga, vas a poder soltar esa raíz de amargura que a veces pensamos que es la otra persona la que está mal, cuando nosotros también, por aguantar eso, nos estamos dañando. A veces nos daña a la otra persona, pero nos dañamos más nosotros cuando nos negamos a perdonar. Así que mi exhortación para ti es que puedas ser sincero, sincera con Dios y decirle: Señor, en mi carne no quiero. El Señor aguanta que nosotros le digamos eso, pero yo necesito perdonar, yo quiero perdonar. Yo te garantizo que vas a recibir del Espíritu Santo la fuerza, el poder y, como dice la doctora, el amor para poder hacerlo, y tu vida no será igual. Amén. Ay, gracias, Lixa, por acompañarnos. Lixa, tú eres parte del lujo de elenco que tenemos para la obra teatral Escenario para Ser Feliz. El Señor nos ha adentrado en el mundo del teatro, utilizándolo como una herramienta precisamente para estos temas de sanidad interior y el recuperarnos de dolores emocionales sin discusión alguna. Es uno de los temas que vamos a estar trabajando a través de la obra teatral Escenario para Ser Feliz. Lisa, ¿cómo te sientes que estás con nosotros en este proyecto? Ya estuviste en Una Mujer Como Tú y ahora en Escenario para Ser Feliz. ¿Cómo te sientes? Un honor, un privilegio, una bendición poder estar junto con usted, con este elenco maravilloso, gente espectacular, a través de esta obra cuyo tema principal es la felicidad. Me encanta, porque hay mucha gente que por diferentes razones han aguantado la felicidad cuando en realidad ha estado ahí todo el tiempo esperando para que nosotros la podamos vivir, para que nosotros la podamos disfrutar. Así que yo le exhorto a todas las personas que todavía no han comprado su boleto a que se puedan dar este regalo. Más que ir a recibir entretenimiento, esto es darse un regalo a uno mismo, porque merecemos ser felices. Para eso vino Jesús y nosotros merecemos disfrutar esa felicidad. Les vamos a estar esperando el domingo 28 de abril a las 4 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Para adquirir tu boleto, puedes hacerlo a través de la página de Ticket Center. Entras ahí en la página de Ticket Center y buscas Escenario para Ser Feliz, y para toda persona que vaya a la obra va a tener la primicia de recibir de forma gratuita, sí, están escuchando bien, de forma gratuita, o sea, incluida con el boleto, la agenda planner, la temporada más feliz de mi vida. Una agenda planner que tuve la bendición de diseñar, fue una vivencia espiritual muy linda y te la vas a llevar con la compra del boleto, así que les esperamos a toditos en Escenario para Ser Feliz. Lisa, yo me imagino que a ti te pasa como a mí, con lo que vivimos en Una Mujer Como Tú, que ya yo quiero leer los testimonios de lo que la gente va a experimentar ese día en el teatro. Por eso le digo a la gente que es un regalo para ellos realmente ir al teatro, porque a través de lo que vivimos en Una Mujer Como Tú fue sobrenatural, es la palabra, sobrenatural. Testimonios, incluso recuerdo que en aquel entonces estaba toda vendida la función, personas que no había manera en que pudieran llegar. El Señor abrió camino para que alguien que no se supone que estuviera allí, pero que estaba en los planes de Dios, llegara. Así que no queremos que eso pase a última hora contigo, queremos que puedas hacer provisión para que puedas estar allí y que no te pierdas esta bendición. Sabemos que va a ser, wow, grandes cosas el Señor a través de esta pieza. Amén, así que queremos que la butaca allí en el Teatro de Bellas Artes de Caguas tiene tu nombre. Como dice Lixa, en la pasada obra hubo gente que no la pudo ver, a pesar de que llegamos a 3 funciones, las 3 estuvieron llenas y hubo gente que no la pudo ver, así que busca inmediatamente tu boleto en Escenario para Ser Feliz dentro de la página de Ticket Center. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este tu programa Vive Feliz, donde te recordamos que la voluntad de Dios para tu vida es que navegues por inmensos mares de victoria. Hasta el próximo.